A continuación, resolveremos un ejemplo en el cual determinaremos los valores de 3 de las 4 propiedades coligativas para una solución. El ejemplo dice lo siguiente: si 1000 gramos de una enzima con peso molecular de 35.026,27 gramos sobre mol se disuelven en 20 mililitros de benceno C6H6 a una temperatura de 25 grados centígrados, calcular A. La disminución de la presión de vapor, B. La disminución del punto de congelación y C. El ascenso del punto de ebullición. Nos indican además los datos para el benceno, como son la presión de vapor, la densidad, la constante crioscópica molar y la constante ebulloscópica molar. Analizando entonces el enunciado del presente ejemplo, tenemos unos 1000 gramos de una enzima, que va a ser entonces el soluto. Nos indican el peso molecular de la enzima y nos dicen que esta se disuelve en 20 mililitros de benceno, que va a ser entonces el solvente. Además nos indican la temperatura a la cual ocurre la disolución. Vamos entonces a resolver el presente ejemplo. Este es de ese tipo de ejemplos en los cuales se combinan varias variables, en este caso propiedades coligativas, para caracterizar de una forma más concreta el estado de una solución. Tenemos entonces que el soluto es entonces esa enzima, la cual vamos a considerar que es un soluto no disociable y no volátil. Cuando decimos que es no disociable, recordemos que es cuando no se separa en iones, cuando se disuelve en el solvente especificado. Cuando hablamos de no volátil es porque las propiedades coligativas que vamos a determinar, como son la presión de vapor en cuanto a su descenso, el punto de congelación en cuanto a su descenso o disminución y el punto de ebullición en cuanto a su aumento o ascenso, van a ser características del solvente en la solución. Tenemos entonces que como solvente de la solución se encuentra el benceno, cuya fórmula molecular es C6H6. Como datos del enunciado tenemos entonces la cantidad en gramos del soluto, es decir, de la enzima, la cual es de 1000 gramos de soluto. Nos indican el peso molecular de la enzima. Observemos que es de 35.026,27 gramos de soluto sobre mol de soluto, ya que la enzima, recordemos, es el soluto. Nos dicen que esa cantidad dada de soluto se va a disolver en 20 mililitros de benceno. Por tanto, tenemos que el volumen del solvente es igual a 20 mililitros y nos dan la temperatura a la cual ocurre la disolución, que es de 25 grados centígrados. Como incógnitas tenemos entonces la disminución en la presión de vapor, que se representa como delta de P, la cual es desconocida. También tenemos la disminución del punto de congelación, o delta de T sub C, o sea, cuánto disminuye el punto para congelar la solución luego de que se adiciona la enzima. Y en el punto C vamos a hallar el aumento en el punto de ebullición, delta de T sub EB, es decir, cuánto aumenta la temperatura para poder empezar a evaporar la solución. Recordemos que cuando se adiciona un soluto no volátil a un solvente puro, ocurre un descenso en la presión de vapor de la solución. Ocurre un descenso en el punto de congelación, es decir, se requiere disminuir a un valor más abajo de la temperatura normal de congelación del solvente para llegar al punto de congelación o de solidificación de la solución. Y también ocurre un aumento en el punto de ebullición, es decir, en el punto que necesitamos alcanzar para que el solvente empiece a evaporar en la solución. Vamos entonces a resolver este ejemplo. Empecemos determinando el descenso o disminución en la presión de vapor. Vamos entonces a determinar el descenso en la presión de vapor de la solución. Recordemos que este descenso se puede determinar de dos formas. La primera de ellas es encontrando la diferencia. Vamos entonces a determinar el descenso en la presión de vapor de esa solución. Y recordemos que el descenso en la presión de vapor se puede determinar de dos formas diferentes. La primera de ellas es determinando la diferencia entre la presión de vapor del solvente puro y la presión de vapor de la solución. Esa presión de vapor de la solución es la que ejerce el solvente en solución, que también podemos denominar como presión
de vapor del solvente en solución. Y esta ecuación puede tomar la siguiente forma: como descenso en la presión de vapor o disminución igual a presión de vapor del solvente puro menos presión de vapor del solvente en solución. Recordemos que este superíndice 0 nos indica que una sustancia se encuentra pura. En este caso hablamos de un solvente puro en solución. Y la otra expresión es la que define el descenso en la presión de vapor como función de la fracción molar del soluto disuelto que multiplica la presión de vapor del solvente puro. Vamos a determinar el descenso en la presión de vapor a partir de la segunda expresión, ya que podemos determinar la fracción molar del soluto. Recordemos que la fracción molar de una sustancia, en este caso el soluto, es igual entonces a las moles del soluto, es decir, las moles de la sustancia sobre las moles totales, que en el caso de una solución son las moles de soluto sobre las moles de solución. Y recordemos también que las moles de solución son iguales a la suma de las moles de soluto más las moles de solvente. Por tanto, la expresión para determinar la fracción molar del soluto nos queda como igual a las moles de soluto sobre las moles de soluto más las moles de solvente. Vamos a proceder entonces a determinar tanto las moles de soluto como de solvente para poder hallar la fracción molar del soluto y con este determinar el descenso en la presión de vapor. Recordemos que las moles de una sustancia, en este caso el soluto, se pueden determinar como la cantidad en gramos de dicha sustancia sobre el peso molecular de la sustancia de interés. Conocemos tanto la cantidad en gramos como el peso molecular de la enzima, que es el soluto. Tenemos entonces 1000 gramos de enzima o de soluto sobre el peso molecular de la enzima, que es de 35.026,27 gramos sobre mol. Cancelamos entonces las unidades de gramos de soluto y obtenemos el valor de moles de soluto iguales a 0,02855 moles de soluto. Ahora solo nos falta determinar las moles de solvente. Para determinar las moles de solvente, primero debemos determinar la cantidad en gramos de solvente presente. Observemos que podemos emplear la definición de densidad, en este caso de solvente. Y recordemos que la densidad de una sustancia es igual a la cantidad en gramos de dicha sustancia, en este caso el solvente, sobre el volumen que ocupa la sustancia, en este caso el solvente. Por tanto, de esta expresión despejamos la variable gramos del solvente. Tenemos que los gramos de solvente son iguales a la densidad de solvente a la temperatura de la disolución por el volumen del solvente. Conocemos la densidad del solvente y el volumen del solvente. Por tanto, reemplazamos estos valores en esta expresión y tenemos 0,88 gramos de solvente sobre mililitros de solvente por 20 mililitros de solvente. Cancelamos las unidades de mililitros de solvente y obtenemos el valor de la cantidad en gramos de solvente igual a 0,88 por 20, que nos da 17,6 gramos de solvente. Con este valor entonces podemos determinar las moles de solvente. Determinaremos entonces las moles del solvente de modo similar a como determinamos las moles de soluto, diciendo que las moles de solvente son igual a la cantidad de solvente en gramos sobre el peso molecular del solvente. Reemplazamos en esta expresión la cantidad en gramos de solvente obtenida, que es de 17,6 gramos de solvente, sobre el peso molecular del solvente, que lo determinaremos a continuación. Tenemos que a partir de los datos de la tabla periódica, el peso molecular del solvente se halla como 6 átomos de carbono por el peso atómico del carbono, que es 12, más 6 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, y esto nos da el valor de 78 gramos de benceno por mol de benceno. De este modo podemos reemplazar este valor en la expresión que estamos desarrollando y tenemos entonces 78 gramos de solvente por mol de solvente. Cancelamos entonces las unidades de gramos de solvente y obtenemos entonces el valor de moles de solvente igual a 17,6 dividido 78, que nos da 0,2256 moles de solvente. Podemos ahora determinar la fracción molar del soluto.
Determinemos entonces la fracción molar del soluto. Tenemos que esta es igual a las moles de soluto, que nos dio el valor de 0,02855, sobre la suma de las moles de soluto más las moles de solvente. Recordemos que esto queda en unidades de moles de soluto sobre moles de solución, aunque normalmente se suelen omitir dichas unidades. Obtenemos entonces el valor de la fracción molar de soluto igual a 0,1123. Con este valor entonces y con el valor de la presión de vapor del solvente puro a la temperatura de la disolución, podemos determinar el descenso en la presión de vapor a partir de la ecuación que hemos seleccionado para determinarla. Tenemos entonces que el descenso en la presión de vapor es igual a 0,1123, que es la fracción molar del soluto, por la presión de vapor del solvente puro, que es de 94,5 milímetros de mercurio. Efectuando entonces las operaciones indicadas, tenemos que el descenso en la presión de vapor es igual a 10,61 milímetros de mercurio. Hemos determinado entonces la parte A del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte B. Hemos determinado entonces el descenso en la presión de vapor. Vamos ahora a resolver la parte B del presente ejemplo, donde nos solicitan determinar el descenso en la temperatura de congelación o descenso crioscópico. En la parte A observemos que hemos determinado otros valores importantes, aunque de nuestro interés en la parte A era el descenso en la presión de vapor. Volviendo entonces a la parte B, tenemos que el descenso crioscópico o descenso en la temperatura de congelación también se puede determinar de dos maneras diferentes. La primera de ellas es a partir de la diferencia entre la temperatura de congelación del solvente puro y la temperatura de congelación de la solución. La segunda forma es calcular el descenso crioscópico a partir del conocimiento de la constante crioscópica molar K sub C por la molalidad. Podemos emplear esta segunda expresión, pero tenemos que determinar entonces la molalidad, ya que conocemos el valor de K sub C, la constante crioscópica molar, que es de 5,12 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Vamos a determinar entonces primero la molalidad, y tenemos que esta es igual a las moles de soluto sobre los kilogramos de solvente. De esa expresión conocemos las moles de soluto, que son iguales a 0,02855 moles, y dividimos este valor entre los kilogramos de solvente. Conocemos la cantidad en gramos de solvente, que es de 17,6 gramos. Vamos a pasar este valor a kilogramos multiplicando por el factor que nos dice que un kilogramo se relaciona con 1000 gramos. Cancelando unidades de gramos, obtenemos el valor en kilogramos de solvente igual a 0,0176 kilogramos del solvente. Escribamos entonces este valor en la expresión que estamos desarrollando, y resolviendo entonces dicha expresión tenemos que la molalidad es igual a 1,622 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Con este valor entonces podemos determinar el valor del descenso crioscópico. Tenemos entonces que el descenso crioscópico es igual a K sub C, que vale 5,12 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto. Y multiplicamos este valor por la molalidad obtenida, que es de 1,622 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Cancelamos entonces las unidades de kilogramos de solvente y moles de soluto, y observemos que el valor que obtendremos estará dado en unidades de grados centígrados. Tenemos entonces que el descenso crioscópico es igual a 5,12 por 1,622, que nos da 8,305 grados centígrados. Hemos resuelto entonces la parte B del presente ejemplo. Vamos ahora a resolver la parte C. En la parte C del presente ejemplo nos solicitan hallar el aumento en la temperatura de ebullición o aumento ebulloscópico, el cual se puede determinar de dos formas diferentes. La primera de ellas es a partir de la diferencia entre la temperatura de ebullición de la solución y la temperatura de ebullición del solvente puro. Observemos que los términos aquí cambian de posición debido a que
ya no es un descenso sino un aumento, por tanto la temperatura de ebullición de la solución es mayor que la temperatura de ebullición del solvente puro. Y la otra forma de determinar el aumento ebulloscópico delta de T sub EB es como sigue, multiplicando la constante ebulloscópica molal K sub EB por la molalidad. Conocemos el valor de la constante ebulloscópica, así como la molalidad obtenida en el punto anterior, y podemos entonces reemplazar directamente en esta expresión para hallar el aumento ebulloscópico como igual a valor de la constante ebulloscópica 2,53 grados centígrados por kilogramo de solvente sobre mol de soluto, y esto a su vez por el valor de la molalidad obtenido, que es de 1,622 moles de soluto sobre kilogramos de solvente. Tenemos entonces que cancelamos unidades de kilogramos de solvente y moles de soluto, y obtenemos también el valor en unidades de grados centígrados. Efectuando entonces las operaciones indicadas, tenemos que el aumento ebulloscópico es igual a 2,53 por 1,622, que nos da 4,104 grados centígrados. Hemos resuelto entonces la parte C del presente ejemplo y por tanto hemos concluido el presente ejemplo, en el cual hemos determinado tres propiedades coligativas de una solución de una enzima disuelta en solvente benceno, para el cual se conocen los distintos datos para el cálculo de las propiedades coligativas de dicha solución.